Buenas tardes, amigos y hermanos. Es un gusto saludarles. Les saluda pastor y amigo Roberto López, aquí desde la iglesia Salmo 23 en Arizona. Es un gusto saludarles a todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales y decirles que Dios les ama en una forma grande y especial. Esta tarde tenemos como tema verdadera conversión y vamos a leerlo en San Lucas 19, 1 al 3, la cita bíblica. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Apreciables amigos y hermanos, hay que entender lo siguiente: la necesidad en la vida del hombre es grande. La necesidad no solamente está en la gente que no tiene dinero, sino, aunque usted tenga mucho dinero, apreciable amigo, usted tiene una necesidad grande de Dios. Y esa necesidad solamente la cubre el bendito y divino Hijo de Dios. Por lo tanto, qué importante es que los amigos se entreguen a Jesús, porque el Evangelio no es religión ni tradición. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Aquí, según nos narra la palabra de Dios, podemos comprender lo siguiente: de que Jesús entraba en una ciudad llamada Jericó, pero en esa ciudad había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico. ¿Qué le doy a entender con esto? Que el Evangelio no solamente es para los pobres, sino también para los ricos. ¿Por qué? Porque es grande la necesidad que hay en la vida del hombre, de la mujer. Y qué bueno es entender que estas necesidades solamente las puede ayudar nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante, apreciable amigo, amiga, que tú hagas un trato especial con Dios, porque el necesitado eres tú. Yo quiero decirte que aquel hombre llamado Zaqueo, ¿verdad?, tenía algo en sí, y era de que él era pequeño de estatura, pero él que sentía necesidad. ¿Necesidad de qué? De conocer a Jesús, porque había escuchado de que Jesús, él hacía milagros, él tenía la verdadera palabra en su boca. Jesús no predicaba religión ni tradición, sino su mensaje era celestial. Y como era celestial, ese mensaje llega al corazón del hombre. No es como la religión, que la religión te dan una palabra, pero esa como que rebota. En cambio, la palabra de Dios penetra lo más profundo en el corazón del hombre. Así es que Zaqueo quería conocer a Jesús, pero había algo, ¿verdad?, que cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, lo que él hizo, el que llegó, pero había un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Era que una gran multitud rodeaba al Señor. ¿Cuántos eran? Pues la Biblia no lo describe, pero pienso que
por el poder que había en él, por la presencia de Dios en su vida, mucha gente llegaba. Unos porque querían recibir sanidad, otros tenían problemas como los que muchas veces tienes tú, apreciable amigo. Pero qué importante es saber que en Jesús hay respuesta, que en Jesús hay bendición, que Jesús lo puede todo, porque nada hay imposible para Dios. Pero el problema de Zaqueo era que él era pequeño de estatura, y como era pequeño de estatura, déjeme decirle que la mayoría de judíos tienen una buena estatura, pero como Zaqueo era pequeño, no alcanzaba a ver a Jesús. Entonces dice la Biblia que él corriendo subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Qué bueno es ver la necesidad en la vida del hombre. Él, como dijo, si pasa Jesús no me va a ver, no lo voy a contemplar, no lo voy a conocer. Y vio allí que habían muchos árboles, pero entre ellos había un árbol sicómoro. El sicómoro no es un árbol alto, no, es un árbol de mediana estatura. Y corrió Zaqueo y se subió a aquel árbol. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Que había grande necesidad en la vida de este hombre. Y como era tanta su necesidad, se tuvo que subir a aquel árbol. ¿Por qué? Porque el deseo de él era conocer a Jesús, contemplar su presencia, ver qué era lo que Jesús quería hacer. Y lo bueno es que Jesús, que es Dios, es cierto, era hombre, pero también era Dios. Dice que cuando pasó cerca de aquel lugar, vio hacia arriba. Y al ver hacia arriba, dice que de un solo le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué importante es esto. Yo pienso que como era grande la multitud, muchos amigos, muchos judíos habían subido a muchos árboles. Pero ¿por qué Jesús no llamó a los demás? Porque Jesús conoce los corazones, y Jesús conocía que en Zaqueo había gran necesidad de conocerle, de tenerle en el corazón. Es cierto, tenía dinero, pero el dinero no lo cubre todo, porque con el dinero se puede comprar una casa, se puede comprar un vehículo, un terreno, pero no se puede comprar la felicidad, la paz que solamente Cristo sabe darle a la vida de los hombres. Y Jesús, al darle su nombre, bajó inmediatamente Zaqueo. Y dice la Biblia que él descendió a prisa y le recibió como gozoso, porque había gozo en su corazón, porque Jesús había quitado aquella carga de pecados en él, lo había liberado. Se sentía Zaqueo que era nuevo, como dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Apreciable amigo, tú necesitas de Dios. ¿Qué te impide acercarte a Dios? Si los brazos de Jesús están abiertos para todos. Que tengas dinero no le hace que no tengas. Jesús nos llama a todos, porque Él dice: venid a mí los que estéis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesús encontramos un consuelo, encontramos un descanso, una paz que el mundo ofrece, pero el mundo no puede dar esa paz. Claro, al recibir Zaqueo al Señor, dice que habían muchos que murmuraban diciendo: ¿qué no sabía este que ha entrado a posar con un hombre pecador? Apreciable amigo, siempre van a haber críticas, siempre va a haber gente que te mire mal porque tú quieres cambiar de vida. Pero ¿qué interesa eso si nos interesa la felicidad en Cristo Jesús? Eso nos interesa. Así es que aunque lo criticaron, por eso el tema verdadera conversión, porque Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Por eso una verdadera conversión, porque el hombre le quitó el amor al dinero, le quitó el amor a lo material y reconoció que aunque era jefe de publicanos, él quizás le había robado a los pobres, les había quitado, pero aquí una verdadera conversión. El hombre le dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo en distinta manera. ¿Qué era lo que había pasado en la vida de Zaqueo? Que él había tenido una verdadera conversión. Ya no era aquel hombre que estaba pensando en los placeres de esta vida. En este momento él solo pensaba en agradar a Dios y en estar en paz con el Señor, porque su alma ya estaba limpia, estaba liberada. Qué importante es que los amigos reconozcan de que en Jesús sí hay una verdadera paz, hay una verdadera tranquilidad. Pero ¿qué tienen que hacer los amigos? Convertirse al Señor. En este momento Zaqueo pensó y dijo: la mitad de mis bienes yo le doy a los pobres. Qué importante es eso, porque hay gente que necesita de Dios, pero también necesita de un poco de dinero. Y aquel Zaqueo pensó en ello, porque él sabía que había defraudado a muchos, que a muchos les había hecho un mal, pero en este momento se olvidó del dinero. Como tú, apreciable amigo, tienes que olvidarte de todo lo material y pensar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual te conduce a una vida eterna, a una vida con Jesús, a una vida feliz. Pero tienes que dejar lo que se opone a ti, lo que te causa tropiezo. Tienes que vencerlo en el nombre del Señor. Zaqueo reconoció su pecado, su falta, los males que había cometido, y reconoció que él necesitaba de Dios, que su alma no quería ir a parar a un lugar de castigo llamado infierno, llamado lago de fuego. Él pensaba en qué, en salvarse, pensaba en reconocer que le había hecho mucho daño a la gente, pero él le dijo: si yo, ¿verdad?, en algo he defraudado, yo voy a devolver la mitad de mis bienes y lo voy a dar a los pobres, y lo voy a dar de todo corazón. ¿Qué contemplamos en esto, apreciable amigo? De que aquel hombre se había arrepentido de corazón, de que él quería cambiar de primas a primeras,
Ahora te voy a explicar algo. Muchas veces cuesta dejar todo lo malo de primas a primeras, pero yo te digo despacio, uno va dejando todo lo malo y al escudriñar la palabra de Dios, uno va entendiendo. Al orar, uno platica con Dios, platica las necesidades que tiene, las debilidades, la flaqueza que tiene. Y Dios, que es un Dios fiel, nos ayuda. ¿En qué aspecto nos ayuda Dios? Que penetre en nuestro corazón. Ayuda mucho en la necesidad, la carga que tú tienes. ¿Por qué? Porque en Dios hay respuesta. En Dios hay solución al problema, la carga, es cierto. Somos seres humanos, seguimos siendo débiles, pero con Dios somos más que vencedores, porque dice un versículo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Sí, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere ayudarte. ¿Cómo se quedó Jesús admirado al ver aquella conversión verdadera en aquel hombre? Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que en Jesús no hay distinción de persona, que alguien sea millonario, sea rico, sea un artista famoso. No, podemos contemplar, apreciable amigo, que hasta artistas famosos se están convirtiendo a Cristo. Futbolistas famosos le están entregando su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta, porque Cristo viene pronto, porque las señales las estamos viendo en el mundo entero, terremotos en todas partes, crecimiento de la maldad, enfermedades que están llevando a la muerte a las personas. Pero ¿quién es el único que nos puede ayudar, que nos da vida y vida en abundancia? Es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Significa Salvador. Él murió por ti. Él derramó su sangre para salvarte. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Acercarte a una iglesia cristiana, acercarte a una iglesia evangélica donde te prediquen la palabra, donde te anuncien de que Cristo está a la puerta, porque Él dijo, me voy, pero voy a preparar moradas para que donde yo esté, quiero que también vosotros estéis. Ese es el deseo de Dios, que un día estemos con Él eternamente y para siempre, y no vayamos a donde van muchos, porque muchos van por el camino ancho, pero este camino ancho que ofrece placeres, vicios, droga, licor, y cuánto viene de esta tierra, pero todo eso, ¿a dónde te llevan, apreciable amigo? Te llevan a la condenación, al infierno, al lago de fuego. Pero Dios, qué bueno, porque cuando lo recibimos, somos perdonados por el Señor. Hayas hecho lo que tú hayas hecho, hayas cometido lo que hayas cometido. En Jesús hay perdón, porque el único que ofrece perdón a la humanidad solamente es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante, así como Zaqueo se entregó al Señor, que tú tomes esa decisión, que te acerques un día de la semana o el día domingo a una iglesia cristiana, que vengas a escuchar palabra de Dios,
palabra que conduce a vida eterna, no un mensaje religioso ni un mensaje político, sino que vengas a escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón. Por lo tanto, hay una invitación para ti, que estás enfermo, pues Dios te va a sanar, que tienes problemas, Dios te va a ayudar, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios divino, es un Dios generoso que ofrece salvación y vida eterna. Nosotros te hacemos un llamado. Yo tengo más de 45 años de estar en el camino de Dios y yo quiero decirte que son los años más felices que he pasado en mi vida. Es cierto, hay problemas, pero a la par de nosotros está Jesús, con nosotros está el Señor para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos adelante. Por eso hay una invitación para ti, para tu familia, que te acerques al Señor, porque solamente en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados y Él ofrece una vida feliz con Él. ¿A dónde? Allá en la eternidad, donde no habrá fuego que te queme por toda la eternidad, no, sino una vida feliz, una vida eterna para siempre con el Señor. Pero ¿qué tenemos que tener? Una verdadera conversación. El Evangelio es lindo si se sabe vivir. El Evangelio, ahí hay felicidad, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, pero ante todo está el inmenso amor de Dios. Por lo tanto, yo te hago la invitación, amigo, entrégate a Cristo, entrégale tu vida al Señor, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios que no discrimina a nadie. Para todos están los brazos abiertos de Jesús, las manos de Jesús para recibirte, porque en Él hay vida eterna, en Él hay salvación, en Él hay tranquilidad. Por lo tanto, te invitamos, acércate a una iglesia cristiana, acércate a un lugar que Dios ha preparado para ti y vas a ver el cambio en el Señor. Es un cambio grande, divino. Ese cambio solamente en Jesús se encuentra. Acércate al Señor. Aquí no te ofrecemos licor, droga ni ningún placer barato, sino te ofrecemos a aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si tú te sientes que estás perdido, acércate al Señor, porque en Él hay salvación, hay vida eterna. Así es que nuestro llamado es para ti, apreciable amigo, para ti que estás en Europa, que estás en América, a donde estés, en una isla, a donde sea. Yo sé que esta palabra está llegando a tu vida porque Dios te ama, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir, regalándote la salvación y la vida eterna. Así es que te invitamos, apreciable amigo, acércate a Dios, porque en Dios hay salvación y vida eterna. Con esto hemos podido saludarles y desearles que sean felices en el Señor. Que Dios me los bendiga, apreciables amigos, apreciables hermanos. Amén.